matriz se van a denominar covarianza, ¿no? Donde va a funcionar, ¿no? Va a funcionar, vamos a ver cómo se comporta un retorno cuando el otro se mueve de determinada forma, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, podemos dibujar esto por acá. A ver si se puede girar, ¿no? Perdón. Si nos damos cuenta, la diagonal se va a convertir en, ¿qué cosa? La diagonal se convierte en nuestras varianzas, mientras que las que están por arriba o por abajo, que es una matriz simétrica, ¿correcto? Nos vamos a referir a las covarianzas entre los activos que conforman nuestro portafolio. ¿Okay? Entonces acá, si vemos esto, vamos a ver que existen n varianzas, evidentemente, que corresponden a las intersecciones entre los activos directamente vinculados, mientras que existe n cuadrado menos n varianzas. ¿Sí? Entonces, o sea, una de las conclusiones importantes que podemos sacar de esta matriz es que las covarianzas dominan a la varianza de portafolio, ¿no? A nivel digamos, de número, ¿no? Entonces, en consecuencia, una de estas conclusiones que es vital para el marco teórico de Markowitz es que las covarianzas positivas incrementan la varianza de portafolio, ¿correcto? Mientras que las covarianzas negativas reducen esa varianza. ¿Por qué es importante esto? Porque de qué depende que estas covarianzas, perdón, de qué depende, tenemos que ver desde el punto de vista analítico, ¿no? ¿De qué depende que existan covarianzas negativas? Obviamente, covarianzas negativas van a reducir la varianza del portafolio. Quiere decir que va a ser un portafolio menos riesgoso. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender esta reducción? ¿No? Si nos damos cuenta, las varianzas, digamos, directas de activo a activo, la varianza de un activo es, digamos, única, mientras que las covarianzas, las que están en la sección triangular, ¿correcto? Sí corresponden a las correlaciones. Entonces eso es importantísimo. Entonces este es el concepto que entendemos nosotros con más ahínco, el concepto de la diversificación. Entonces, mi varianza de portafolio, o sea, el riesgo del portafolio intrínseco, va a ser menor en tanto las covarianzas sean negativas. ¿Okay? O sea, ¿por qué? Porque al final esta varianza, digamos, esta matriz se va a sumar para calcular cuál es la varianza total. ¿Correcto? Entonces, si tengo n cuadrado menos n covarianzas, si estas covarianzas en sí mismas son negativas, ¿no? Entonces, ¿qué depende? Que sean negativas. Yo tengo peso por peso, los pesos son positivos por concepción. Entonces, de lo que depende que sean negativas es que este sigma entre entre los activos, o sea, el riesgo entre los activos sean negativos. Quiere decir que de manera intrínseca vamos a necesitar que el coeficiente de correlación, que es la medida justamente de vínculo entre los activos, sea negativo, ¿okay? O menor, ¿no? Negativo o pequeño, cualquiera de los dos conceptos. Me interesa que tengan una correlación negativa, lo que quiere decir que mientras uno crece, el otro se mueve en distinto dirección. Si una crece, la otra decrece. Si la otra crece, la otra decrece. Entonces, de este elemento va a depender todo lo que es la varianza del portafolio, ¿no? Entonces, por matemáticas simples, ¿correcto? Entonces, este es el entorno media varianza del portafolio de Markowitz. Es súper importante en el concepto de la teoría moderna de portafolio.
pese a que no es tan moderna, ¿no? Ya tienen varios años, ¿correcto? Entonces, ustedes ya debieron haber leído los primeros papers o PPTs que les dejé, pero vamos a resumir un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones de Markowitz digamos, a la teoría financiera? En su momento, digamos, mientras los economistas financieros se refieren tradicionalmente a lo que es maximización de retornos, ¿ya? Hasta ese momento las personas o digamos, los académicos hablaban de maximizar retornos esperados, ¿ok? O sea, era su objetivo de política, era maximizar el retorno. Entonces, se demuestra que en la práctica es al revés, se orienta más bien a diversificar el portafolio. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Entonces, en consecuencia, se define una función objetivo, digamos, bivariada, digamos, ¿no? Tenemos dos variables en la cabeza cuando tomamos decisiones de portafolio. Recordemos que el paper de Markowitz es teoría de selección, la selección de portafolio, cómo tomamos decisiones sobre portafolios. ¿Ok? Ok, entonces la segunda gran contribución de Markowitz fue que esta función objetivo de media varianza es consistente con un inversionista que maximiza su utilidad esperada, ¿correcto? O sea, no es que la niega, sino que contribuye, ¿ok? Entonces, si bien siempre se hablaba de maximizar retornos, en este caso, Markowitz concluye que no solamente nos fijamos en la varianza, perdón, en maximizar retornos o utilidades, sino que también nos fijamos de manera intrínseca en tomar decisiones sobre los riesgos, o sea, qué tipo de riesgos tomamos. ¿Ok? Ahora bien, esta función de utilidad, perdón, esta función de utilidad termina siendo, o sea, maximizar la utilidad termina siendo una función cuadrática. ¿Ok? Eso es importante porque, digamos, en su momento no había tanto poder computacional y era un poco complejo hacer cálculos sobre portafolio. Ahora, con los avances de la computación, es muy, digamos, sencillo implementar una función de optimización para funciones cuadráticas, incluso mayores a esas, ¿no? De mayor grado. ¿Ok? Otro de los temas es que la varianza del portafolio es una función de varianzas y covarianzas, es lo que ya habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Eh, entonces, la contribución al riesgo de portafolio depende de las correlaciones, esto que habíamos hablado hace un segundito. La contribución al riesgo de portafolio va a depender de las correlaciones entre los activos que subyacen al portafolio que estamos tomando decisión. Entonces, aquí es donde como eh, digamos, se concreta el concepto de diversificación, ¿no? Eh, por otro lado, la preocupación de los inversionistas se enfoca en el set de portafolios, ¿okay? En el set de todo el portafolio, eh, que me minimizan el riesgo, ¿okay? Para un retorno dado, o pueden maximizar el retorno para un riesgo dado. Entonces, al tener un entorno media varianza, yo puedo tomar decisiones de este tipo, ¿no? Y eso incluso se concreta aún más cuando llegamos a conocer lo que es todo lo que es el set de conjunto posible de activos y la frontera eficiente. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo podemos, o sea, cómo llegamos a la frontera eficiente? O sea, esto ya con técnica matemática, llegamos con programación cuadrática, es que llegamos a tener una noción muy clara de lo que sería la frontera eficiente dentro de la toma de decisiones de un portafolio. ¿Okay? Entonces, programación cuadrática fue una innovación importantísima para Markowitz, para el modelo de Markowitz.